¿Verdad? Sí, doctora. Muy bien. Habíamos comentado que, bueno, aquí en México al menos es la principal causa de morbimortalidad o de tumores malignos, o sea, de morbi son de, pues, de enfermedades de la mujer y de mortalidad también en las mujeres. Y lo que les comentaba también en la mañana, que se ha visto un incremento en la incidencia o en los nuevos casos de carcinoma de mama en mujeres jóvenes. Y estos tumores se han visto que son de alto grado. Entonces, es la neoplasia maligna no cutánea más frecuente en mujeres. La cutánea más frecuente están entre el carcinoma epidermoide y el melanoma. Eso ya nos lo van a explicar ustedes en la última semana. Menciona el libro de Robbins que es excepcional en mujeres menores de 25 años, pero sí hemos visto tal vez casos no tan tempranos o sea, de edad, me refiero de 25 años o menos, pero sí de 20 a 25 o más bien a los 28 años. O sea, menos de 25 años sí son excepcionales, y es que prácticamente yo no he visto ninguno, pero de 28 a 35 años sí se han visto muchos casos y en carcinomas que son de alto grado. Entonces, pues eso ya llama, son focos rojos porque estos carcinomas, les digo, normalmente se dan en mujeres de edad avanzada. Los carcinomas positivos para receptores de estrógeno siguen aumentando con la edad. Ahorita les voy a mostrar, hay diferentes formas de clasificar estos carcinomas y es importante tanto para el pronóstico como para la supervivencia. Entonces, aquí esta tablita pues está interesante porque aquí vienen de las lesiones epiteliales benignas. Hay algunas que progresan o hay un riesgo de que progresen a carcinoma de mama. Entonces, por ejemplo, lo que platicamos en la mañana, hay alteraciones mamarias no proliferativas como no, son ectasias de ductos, o sea, dilataciones de ductos, quistes, cambio apócrino. ¿Recuerdan cómo era el cambio apócrino de las glándulas? Se los comenté en la mañana. El cambio apócrino de las glándulas es lo que les comentaba. Ok, está bien. El cambio apócrino de las glándulas es esto, es que el epitelio eh, bueno, aumenten de tamaño las células, el citoplasma sea abundante eosinófilo y los núcleos sean pues pequeños irregulares. Pero este cambio del epitelio es un cambio apócrino, ¿ok? Entonces, cambio apócrino, hiperplasia leve, adenosis, fibroadenoma sin características complejas. Todos estos cambios tienen un riesgo relativo del 3%. O sea, no podemos decir, como les dije en la mañana, prácticamente estas lesiones no evolucionan, pero bueno, como sabemos en medicina, pues hay sus excepciones, pero estas lesiones tienen el 3% de riesgo de evolucionar a carcinoma invasor o infiltrante. Entonces, prácticamente es nulo o es muy poco. Y luego nos vamos a las enfermedades proliferativas sin atipia, que tenemos la hiperplasia moderada o florida, así se le llama, adenosis esclerosante, que es la lesión que les mostré en la mañana, que prácticamente son proliferación de glándulas benignas, pero que alternan con el estroma con adenosis y fibrosis que se puede confundir con una cicatriz radial. Papiloma, que comentamos que es una lesión con un tallo fibrovascular y con proliferación de células epiteliales en la periferia. Lesión esclerosante compleja o la cicatriz radial. Esta es la lesión, perdón, que les comentaba que se parece mucho al carcinoma invasor de bajo grado. Y la adenosis esclerosante es la proliferación de ductos rodeados de pues, esclerosis o fibrosis. Y los fibroadenomas con características complejas. Tenemos otro apartado que es la enfermedad proliferativa con atipia. Aquí viene la hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica, que les mencionaba que estas dos es cuando hay proliferación de los ductos con atipia, que quiere decir que las células aumentan de tamaño, que el núcleo aumenta de tamaño, se vuelve irregular, se vuelve hipercromático, y a diferencia del carcinoma ductal in situ,
son lesiones, son nidos aislados, o sea, es uno o 2, están cercanos en 2 milímetros, entonces en un radio de 2 milímetros de diámetro están estos nidos. Si estos nidos los vemos separados por más de 2 milímetros, ya es un carcinoma ductal in situ, ¿ok? Entonces, vamos a ver que el carcinoma lobulillar o el carcinoma ductal in situ, bueno, pues tienen un mayor riesgo relativo de desarrollar carcinoma invasor o infiltrante. Esto es lo que también les platicaba, cómo a lo largo de los años se ha visto un aumento en la incidencia, de carcinoma ductal in situ, que es este, y carcinoma invasor. Entonces, ha ido, bueno, desde el 73 que se tienen registros, ha tenido como un riesgo o un aumento lento, pero ha ido aumentando. Y antes que les puedo decir, hace como 15, 20 años, el carcinoma más común en mujeres era el carcinoma de cérvix o el carcinoma cérvico-uterino. Y ahora, gracias a la prevención por medio de Papa Nicolaos, por medio de biopsias, por medio de colposcopía, se ha logrado detectar en etapas tempranas y ahora pues nos brincamos, o el que estaba en segundo lugar era el carcinoma de mama. ¿Por qué? Pues se ha vuelto un poquito más agresivo o ha aumentado su incidencia, porque a diferencia, por ejemplo, del carcinoma de cervix, donde tomar un Papa Nicolau pues prácticamente se puede realizar en una clínica de salud. Incluso aquí, por ejemplo, les puedo decir que aquí en el laboratorio podemos tomar Papa Nicolaos o citologías cervicovaginales, a diferencia de estudios para detectar lesiones en la mama. Ahí sí necesitamos forzosamente de un estudio, pues, radiológico, una mamografía, una radiografía, un ultrasonido, un estudio más avanzado para detectar lesiones tempranas. En cambio, en el carcinoma cervicouterino, con un simple Papa Nicolau o una citología cervicovaginal, se pueden detectar, células malignas o células displásicas, ¿okey? Entonces, es por eso que se ha visto un aumento, aunque ha sido lento, pero de alguna manera ha ido aumentando la incidencia. Okey. Ah, en esta categoría que les platico, hay una clasificación molecular de los carcinomas de mama que se clasifican, como dice su palabra, en luminal A, luminal B, HER2 positivo y triple negativo. Ahorita les voy a describir cada uno. En más, los luminal A son los que tienen receptores de estrógenos y progesterona positivos, HER2 negativo. El HER2 es una mutación del gen CEMIC que se expresa en los más de alto grado. Entonces, al verse expresado pues este anticuerpo o este receptor, hay medicamentos especiales para atacar esas células neoplásicas, que es el trastuzumab. Pero entre menos expresen receptores de estrógeno y progesterona, se puede decir que van perdiendo su diferenciación, porque lo común, o sea, las glándulas normales de mama expresan receptores de estrógeno y progesterona. Entonces, los carcinomas de bajo grado o los carcinomas menos agresivos llegan a expresar estos receptores. Entonces, eso es de buen pronóstico. Entonces, eh, a la edad en el momento del diagnóstico, por ejemplo, la mayoría, si se fijan, es entre, pues, alrededor de 40 años. ¿Por qué alrededor de los 40 años? Por eso que les comento de que a esta edad es cuando se recomienda hacer las mamografías. Entonces, pues, a esta edad nos podemos dar cuenta si la paciente tenía un carcinoma, que puede que lo haya desarrollado en etapas tempranas, pero por no tener los suficientes métodos de diagnóstico, pues no se pudieron detectar a tiempo. Entonces, a los 40 años, pues se detecta este tumor, pero vean cómo la malla, la línea que está en naranja, para receptores de estrógeno y negativo HER2. O sea, el que expresen pues le confiere peor pronóstico, pero hay un tratamiento específico para los tumores que expresan receptor, entonces es como un arma de doble filo. Son carcinomas que están moderadamente y poco diferenciados, pero aún así hay un tratamiento específico para esta positividad.
Entonces, de alguna manera, pues no está todo que ataca específicamente estos tumores, pero lo ideal, o sea, el mejor pronóstico es de que expresen receptores de estrógeno y que sean negativos para HER2. Ahora, los tumores que son positivos para HER2, pues son en menor, porcentaje, y los que son negativos para receptores de estrógeno y negativo para HER2, estos prácticamente son los de peor pronóstico, son los que tienen menos años de ¿qué quiere decir? Pues que prácticamente la paciente se le dan, no les puedo hablar de años, pero tienen una sobrevida menor y son tumores más agresivos, más rápido y morfológicamente y por citología se ven con mayor atipia. En cuanto a la incidencia y mortalidad de carcinoma de mama en distintos grupos étnicos, vemos como en mujeres de raza blanca, en afroamericanas, y pues va disminuyendo en las asiáticas, nativamente. Pero vean cómo la mortalidad, que la incidencia es mayor en mujeres de raza blanca, la mortalidad es mayor en pacientes afroamericanas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar carcinoma de mama? Mutaciones en la línea germinal de genes supresores de tumores. Por ejemplo, una mutación en el gen supresor en el P53. Nosotros al hacer en todos los carcinomas de mama, tenemos que hacer un panel de 5 anticuerpos, receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2, P53 y KI67. Esos son los 5 marcadores que nosotros hacemos en cualquier carcinoma de mama. Ahora, si hay una mutación del anticuerpo o del gen P53, eso no solo aquí en carcinoma de mama, sino en cualquier carcinoma, es un factor de peor pronóstico. O sea, el que esté mutado este gen siempre como que va a estar acompañado de que el tumor sea más agresivo, de que sea pues menos diferenciado, todo eso confiere un peor pronóstico al tumor. Entonces, el que hay una mutación específica del tumor es un factor de riesgo de que lo desarrolle. Familiares de primer grado con cáncer de mama, mamás, hijas, por ejemplo. Mujeres de raza blanca, ya vimos, que tengan edad entre 70 y 80 años, o sea, entre más avanzada sea la edad, pues mayor riesgo. Edad de menarca antes de los 11 años, también se ha visto que mujeres que tienen su primera regla antes de los 11 años es un factor de riesgo para desarrollar carcinoma de mama. Que una paciente tenga su primer hijo antes de los 20 años o después de los 35 años, también se ha visto incremento en incidencia de carcinoma de mama. No quiere decir que todas las pacientes que hayan tenido, por ejemplo, un hijo a los 19 o a los 37 años van a tener, pero sí es un factor de riesgo que se acompaña. Todos estos son factores de riesgo, no son etiologías. Mande. Disculpe, por ejemplo, la edad de menarca antes de los 11 años, ya lo había leído en otras Ujú. literaturas, pero ¿por qué se asocia pues es una edad temprana, ¿no? A los 11 años. Puede ser por la cantidad de estrógenos. O sea, una paciente, por eso se dicen que entre más avanzada la edad, pues mayor riesgo, porque quieras o no, o sea, el estar moviendo los estrógenos o el estar produciéndolos, porque la mama pues obviamente contribuye también de cierta manera a la producción de estrógenos o tiene que ver con el desarrollo de los mismos. Entonces, el que una paciente a edad temprana empiece con, ahora sí que con la menarca o con la producción de estrógenos o con su ciclo menstrual, también está de cierta manera en conexión con la mama, porque recuerden que una paciente cuando empieza a menstruar se incrementan las mamas por los estrógenos, por la progesterona. Entonces, esta paciente puede que tenga un riesgo aumentado de tener carcinoma a edad menor. Es como si recorriéramos la edad. Por ejemplo, ¿cuál es la edad de Ah, menarca ok. normal de una mujer? Pues de 13 a 15 años. Entonces, si tiene una edad temprana, entonces quiere decir que durante muchos años va a estar pues es en este ritmo o sí, exacto, en este ritmo o en su ciclo menstrual durante sí, muchos años. Entonces, esto va a ser un riesgo
de cierta manera para la mama también, o sea, así como para también el carcinoma cervicouterino, porque está, o sea, va a trabajar más tiempo, por así decirlo. Ujú, Ok, gracias. sí, okey. Igual, lo de la edad al tener el primer hijo, antes de los 20 años o después de los 35 años. ¿Qué otros factores de riesgo? Dijimos enfermedad mamaria benigna como la hiperplasia ductal atípica, exposición a estrógenos, por esto mismo que les acabo de decir, densidad mamaria elevada. Esto puede ser porque no se pueden detectar lesiones. Lo que les comentaba, antes de los 40 años se recomienda que no se realicen mamografías porque hay una densidad mamaria elevada. Entonces, si esta paciente pues continúa con esta densidad después de los 40 años y no se pueden hacer estudios específicos de mamografía, pues hay menos probabilidad de que detectemos lesiones pequeñas. Exposición a radiación, esto ya lo habíamos comentado en la etiología o en la incidencia de cómo se desarrolla el carcinoma, porque la radiación dijimos que afecta o altera el ADN de cualquier célula. Entonces, por ejemplo, si la paciente tuvo una neoplasia maligna en la piel a nivel de las mamas o puede ser también a nivel de cuello, entonces de cierta manera hay una relación estrecha con el sitio de la radiación y puede que las células de la glándula mamaria muten y se desarrolle un carcinoma. Cuando hay carcinoma de mama contralateral o de endometrio, dieta con incremento de alcohol también se ha relacionado, pacientes con obesidad, también se ha visto factores de riesgo protectores, el ejercicio, la lactancia también como un factor de riesgo protector y la exposición a toxinas ambientales, bueno, este es de peor pronóstico, o pesticidas. Doctora, ¿la exposición a estrógeno se refiere, por ejemplo, al uso excesivo de anticonceptivos o? Exacto. Sí, por esto mismo, porque estamos como en es como si no se dejara nunca descansar a la paciente de estar en su ciclo menstrual, digo, es normal, o sea, es algo que todas las mujeres tenemos, o sea, estar pasando por este ciclo menstrual, pero el dar anticonceptivos de forma exógena, o artificial, pues de cierta manera le quita lo natural al cuerpo y en pacientes que se recomienda que no usen más de 8 años anticonceptivos orales porque se ha visto que tienen un riesgo. A la fecha les puedo decir que no, o sea, que se ha visto una incidencia, o sea, sí es un factor de riesgo, pero no es tan importante como, por ejemplo, mutaciones, o sea, mutaciones germinales o mutaciones o que la paciente haya tenido un familiar directo con, con carcinoma de mama. Exacto. Pacientes posmenopáusicas que se tiene que dar terapia de reemplazo hormonal, también de cierta manera les confiere un factor de riesgo por estar aplicando, pues, estrógenos de forma prolongada durante muchos años. Entonces sí, o sea, el exposición o el uso de estrógenos, ya sea en edades tempranas, como en la menarca temprana, exposición, artificial, como el uso de anticonceptivos, o en pacientes posmenopáusicas para el tratamiento de sustitución hormonal, esas 3 causas de exposición a estrógenos puede causar, es un riesgo de carcinoma de mama, ¿sí? Sí, muchas gracias. También, o sea, en pacientes, bueno, aquí hablando de pacientes que tienen su vida sexual activa, pues no sé, a una edad, mm, pues grande. O sea, grande me refiero va arriba de los 20 años, pero sí. O sea, una vez que se empieza el ciclo menstrual, la paciente pues ya está en contacto con hormonas, con estrógenos, progesterona de forma natural. Entonces, si se dan de forma artificial para regulación del ciclo, pues no hay tanto riesgo. Pero si se dan a una edad temprana o si la paciente está en contacto con estas hormonas a una edad temprana por la menarca o después de la menopausia, eso sí se pueden decir que son factores de riesgo, o sea, cuando la paciente está fuera de sus años fértiles. También el uso de anticonceptivos orales durante muchos años, también porque le estamos, pues ahora sí que cargando la mano al cuerpo con hormonas excesivas. Ujú. Entonces,
por ejemplo, en mujeres que se les da para la regulación del ciclo, pero por un tiempo prolongado, o sea, por un tiempo, o sea, sí, por un tiempo limitado, por ejemplo, 8 años, se ha descrito que es lo que se recomienda que las pacientes usen máximo, terapia hormonal. Doctora, Mande. el, la fibrosis de mama puede relacionarse con el uso de anticonceptivos orales para la regulación de la menstruación. Sí, claro. Sí, porque la densidad mamaria está relacionada con los estrógenos. Es por eso que en pacientes jóvenes, es lo que les digo, antes de los 40 años, tienen una densidad más elevada, o sea, mayor densidad de la mama. Y esto tiene que ver por el estroma, por el epitelio normal de la mama, pero también por la exposición a estrógenos. O sea, en edad fértil hay un aumento de la densidad mamaria que también se relaciona con el uso de anticonceptivos, con el uso pues de hormonas, por así decirlo, de estrógenos y progesterona. Gracias. Entonces, sí. Ujú. ¿Alguna otra Maestra, duda? Ujú. sí, por ejemplo, yo he visto mucho que dicen el uso de anticonceptivos orales. ¿Es nada más para orales o es lo mismo si son pues inyectados en un todo esto? Es lo mismo. O sea, al final de cuentas, le estamos metiendo de forma oral, inyectada por parches, por el DIU, hormonas artificiales. Ujú. O sea, sí se le dice anticonceptivos orales, pero es terapia, así como lo comentó Gerardo, o sea, terapia de reemplazo hormonal, ya sea para una u otra cosa, pero es terapia de reemplazo. No importa el método más bien la vía de administración, esa es la palabra correcta. O sea, si es oral, si es vaginal, si es cutánea por parches o inyectada intramuscular. O sea, es lo mismo, estamos ingresando estas hormonas, pero de diferente forma. O sea, hay inyecciones que duran un mes, que duran 3 meses, que duran un año, que es cuando, pues, quieres o no, se está liberando de forma lenta, las hormonas, pero sí es lo mismo. Al decir anticonceptivos orales es como decir lo común, pero prácticamente es lo mismo. Ok, gracias. De nada, ¿otra duda? Ok, la etiología o la causa de este carcinoma es cuando hay una proliferación clonal de células con múltiples aberraciones genéticas. Estas aberraciones genéticas, ya vimos, pueden ser por una herencia genética de la madre, de las abuelas, o por una radiación, por ejemplo, que la paciente esté expuesta a ciertos factores de riesgo como radiación, pesticidas también, como ya vimos, cuya adquisición está influida o influenciada por la exposición a hormonas y genes de susceptibilidad heredados. Entonces, la exposición a hormonas de forma prolongada va a ayudar a que las células de la mama muten o tengan aberraciones genéticas para el desarrollo de carcinoma. ¿Recuerdan que les platiqué cuando hablamos de los genes más comunes que se asociaban al carcinoma seroso de ovario? Que vimos que eran BRCA1, BRCA2, y como les platiqué que estos genes son importantes tanto en el carcinoma de ovario como en el carcinoma de mama. Entonces, estos genes, pues sí tienen, como les digo, mucha importancia porque en una paciente que se llegan a detectar, o sea, por ejemplo, lo que les decía, si alguien de ustedes quiere ir a ver qué genes tiene mutados, puede ir a una clínica de genética y específicamente puede buscar si se tiene o no la mutación de estos genes. No quiere decir que si tiene la mutación se va a desarrollar carcinoma, pero sí, aquí está, del 40 al 90% se puede desarrollar carcinoma. Entonces, si es un riesgo elevado, digo, hay de un 30 a un 10% que, más bien de un 60 a un 10% que no se desarrolle, pero sí, es un riesgo elevado cuando se conoce esta mutación. Eh, no solamente se asocian, en este caso, el 52% de los cánceres hereditarios se asocian a esta mutación de BRCA1, pero también se asocian otros cánceres de ovario, de mama, pero en hombres,
próstata, páncreas y trompas de falopio en menor porcentaje. La función de este gen es un supresor de tumor, regula la transcripción, reparación y rotura de ADN de doble cadena. La mutación en los carcinomas de mama, más bien cuando está la mutación presente, los carcinomas de mama se suelen ver poco diferenciados, triples negativos, ahorita les voy a explicar bien qué es esto de triples negativos, y tienen mutaciones de P53, lo que ya les había dicho. Cuando un carcinoma o cuando un tumor tiene la mutación del gen P53, la mayoría de las veces se asocia con un peor pronóstico o mayor agresividad del tumor. El gen BRCA2, tiene un menor porcentaje en cánceres hereditarios, tiene un riesgo también de cáncer de mama del 30 a 90%, también en ovario, mama en hombres, próstata, páncreas, estómago, muchísimos más neoplasias. ¿Cuál es la función de este gen? Igual que el BRCA1, es supresor de tumor, regulación de la transcripción, repara la rotura de ADN de doble cadena. Y las mutaciones bialélicas en la línea germinal causan una forma infrecuente de anemia de Fanconi. Esto, aparte del carcinoma de mama, también llega a formar otras neoplasias de las células sanguíneas. La mutación de P53, este es en menor porcentaje, este es en el 3%, y se ha visto que en las pacientes que tienen esta mutación tienen un riesgo mayor del 90% de desarrollar este carcinoma de mama. También se ha visto en sarcomas, leucemias, tumores cerebrales, carcinomas corticales suprarrenales, entre otros. La función del gen P53, ya la hemos platicado, es un gen supresor de tumor con funciones críticas en el control del ciclo celular, en la replicación y reparación del ADN y apoptosis. El gen P53 es el gen mutado que con más frecuencia se ve en carcinomas de mama esporádicos. Los carcinomas de mama esporádicos son los que no se asocian a una herencia o a una genética, por ejemplo. Son cánceres que se desarrollan en una mujer que no tiene algún gen, por ejemplo, BRCA1 o BRCA2, o que ninguno de sus familiares directos tuvo carcinoma previo. Entonces, esos son los carcinomas esporádicos. Y también el CHEK2, que este gen pues es en menor porcentaje, el 5%, un bajo porcentaje van a desarrollar carcinomas, se ven mutaciones en el 5% y también en otros cánceres, próstata, glándula de tiroides, riñón y colon. Este gen ayuda, o bueno, es un punto de control del ciclo celular, detecta y repara el ADN dañado y activa, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2 mediante la fosforilación para suprimir los tumores. Este gen se expresa cuando hay una exposición a radiación. Ok, ¿qué es lo que pasa para que se desarrolle un carcinoma? Tenemos una mama normal. Imaginemos bueno, es una línea amarilla, es una línea verde y es una línea azul. La línea amarilla, imaginémonos que estas células tienen mutación del gen BRCA2 en la línea germinal. Se empieza a transformar el epitelio. Aquí me voy a acercar. Está la mama normal. Y después hay pues ciertas condiciones que empiezan a progresar a carcinoma. Una de ellas es la atipia epitelial plana. Está muy fácil pues de detectar porque es prácticamente que el epitelio de los conductos se vuelva atípico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estratificación. Observen cómo son varios núcleos amontonados, son irregulares, no alcanzamos a ver el núcleo, pero es el núcleo grande, irregular. Entonces, esto se le llama atipia epitelial plana. Todos los conductos deben de tener pues un epitelio simple, cuboide, regular, no tiene que haber atipia, no tiene que haber mitosis, deben de verse pues las células de cierta manera homogéneas. Pueden estar estratificadas 2 o 3, pero no a este nivel de estratificación. Entonces tenemos atipia epitelial plana, que esto asociado a otra mutación, porque las células, si esta lesión no se detiene, ¿qué quiere decir que no se detenga, si no se extirpa? Estas lesiones pueden evolucionar en un porcentaje o pueden quedarse intactas. Pero
pues como no sabemos qué es lo que va a pasar a menos de que estudiemos los genes de esta lesión, pues por eso se prefiere extirparlas. ¿Qué pasa si esta lesión desarrolla mutaciones del PIK3CA? Se va a convertir en una hiperplasia ductal atípica, recordando que los ductos, o sea, crecen las células de los ductos, esto es hiperplasia ductal con atipia. Dijimos que se mantienen dentro de un radio de 2 milímetros, pero si siguen proliferando, esta lesión se va a convertir en un carcinoma ductal in situ, que es que estos mismos nidos de proliferación de células ductales se extienden pues lejanos o separados por más de 2 milímetros. Este tumor, si no se detecta a tiempo, se rompe la membrana basal o se pierden las células mioepiteliales que rodean a los conductos y se desarrolla un cáncer invasor. Que la mayoría de estos cánceres que se desarrollan por estas vías son luminales, que era lo que les decía. Los carcinomas luminales A y B son los que son positivos para receptores de estrógenos. El luminal A es negativo para HER2 y el luminal B es positivo para HER2. Es la única diferencia entre uno y otro. Y bueno, que el luminal B tiene un mayor índice de proliferación. Tenemos otra vía para el desarrollo de carcinoma, que es la vía cuando hay mutaciones de P53 en la anida germinal y hay amplificación de HER2. Cuando hay estas mutaciones, vemos una adenosis apócrina atípica. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan la adenosis apócrina? Que es cuando proliferan las glándulas y el epitelio aumenta de tamaño, las células se vuelven grandes con aumento de citoplasma y el núcleo se ve regular. Ahora, esa adenosis se puede convertir en esto, o sea, ya puede perder su forma y las células se ven atípicas, como le dice su nombre. Entonces se puede convertir en una adenosis apócrina atípica que progresa a carcinoma ductal in situ. En este caso, observen cómo se ve diferente a porque este se originó a partir de células apócrinas. Debajo, mucho se origina a partir de células apócrinas y vean cómo forma como estos nidos de células que se ven más grandes, con mayor citoplasma, con núcleo aumentado de tamaño. Ya es un carcinoma ductal in situ, sigue estando contenido adentro del ducto. Estos tumores que se desarrollan por esta vía de la mutación de P53 son positivos en el 20% para el anticuerpo HER2 y se les llama carcinomas en vez de luminal, son HER2 positivos. Y la tercera vía, que son así como vamos de arriba para abajo, también vamos como grados de diferenciación. Estos son los mejores diferenciados o bien diferenciados, moderadamente diferenciados y estos son poco diferenciados. Ahora, puede haber tumores bien diferenciados que tengan negatividad para receptores de estrógeno o progesterona, que no sean luminales, o sea, hay sus excepciones, pero lo común es de que los tumores bien diferenciados sean luminales. Los moderadamente diferenciados sean enriquecidos o HER2 positivo y los poco diferenciados es cuando hay mutaciones del gen BRCA1 en la línea germinal. Esto pues lo menciona el Robbins porque no se ha descrito o no se ha asociado una lesión previa como una lesión displásica a diferencia de estas dos líneas. En esta línea pues no se ha identificado una lesión pues sí, previa al carcinoma. Entonces hay mutaciones de BRCA1, mutaciones de P53, se inactiva BRCA1, que es el gen supresor tumoral, se desarrolla el carcinoma ductal in situ y progresa carcinoma infiltrante, que estos carcinomas, ya les comenté, son carcinomas poco diferenciados, que son negativos para receptores de estrógeno, negativo para HER2 y que se llaman basaloides, tipo basal o triples negativos. Lo bueno, para la buena fortuna de la paciente, es que estos son el menor porcentaje de estos tres. O sea, esta categoría entra en el 15%.
la mayoría, que es del 50 al 65%, son luminales. ¿Sí quedó claro la Disculpe, una duda. En los luminales hay A y B. Uno es negativo para HER2 y otro es positivo para HER2. Ajá. Mira, ahorita acá lo tengo delantito. Mira, aquí lo tengo. Ok. Ahorita te lo voy a, ahorita se lo voy a explicar. Ahorita se lo voy a volver a explicar porque sí es importante esta clasificación porque prácticamente, así como nosotros debemos de decir es un carcinoma ductal infiltrante, siempre se tiene que acompañar con que si el luminal A, luminal B, HER2 positivo o triple negativo, siempre. O sea, los carcinomas de mama no se pueden diagnosticar sin esta clasificación. Entonces ahorita se las voy a volver a repetir, pero sí, como dijiste, el luminal A siempre es negativo para HER2, el luminal B puede o no ser negativo para HER2, pero sí es, o sea, y tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos, y el KI y el índice de proliferación es mayor en el luminal B. Es la única diferencia entre esos dos. Ambos son positivos para receptores de estrógeno y progesterona. Ok, Pero gracias. ahorita te lo voy a volver a decir. Ajá. Ok, entonces entramos a los diversos tipos de carcinoma que tenemos. Ya los expliqué poquito. Entonces empezamos con el carcinoma ductal in situ, que comentamos que esta es una proliferación clonal maligna de células epiteliales limitada a los conductos y lobulillos de la membrana basal. Entonces, la membrana basal está conteniendo estas células malignas y también que hay alrededor de los conductos, que les dije que se pierde en los carcinomas. Ya se los he dicho como 3 veces. Ya se lo debieron de haber aprendido. ¿Qué es lo que se pierde en los carcinomas de mama? ¿O cómo hacemos la diferenciación entre una lesión, entre una cicatriz radial y un carcinoma? ¿Qué es lo que estamos buscando o qué es lo que no estamos buscando? ¿No era lo que mencionaba que se perdía la celularidad? ¿Qué tipo de células? Hay unas Mío. células específicas, mioepiteliales. Las células mioepiteliales se pierden en el carcinoma, ¿ok? Es la clave para diferenciar una lesión benigna de maligna. Entonces, en el caso de carcinoma ductal in situ, lo rodea o más bien está contenido por la membrana basal. Cuando se rompe la membrana basal y cuando infiltra el estroma adyacente o alrededor, es cuando lo diagnosticamos un carcinoma ya infiltrante. Pero ductal in situ es que está contenido adentro de la membrana basal. Tenemos 3 tipos: comedonecrosis, ahorita tengo ejemplos de cada uno, sólido y cribiforme. Y también un tipo de carcinoma o de lesión maligna, el de enfermedad de Payet. Esta enfermedad es característica, bueno, se menciona, hagan de cuenta que esta enfermedad se menciona bueno, en el pezón o en la piel de la mama, y cuando se presenta fuera de la mama, se refiere como enfermedad de Payet extramamaria. O sea, prácticamente la enfermedad de Payet decimos que es exclusiva de la mama, de la piel de la mama. Es una erupción eritematosa unilateral en la piel de la mama y las células malignas se extienden desde el carcinoma ductal in situ del sistema ductal de la piel de la mama a la piel del pezón. Es como una migración de las células malignas de los ductos que están de forma superficial en la piel y se extienden y migran a la piel o a la epidermis de la mama. Es específico de la piel de la mama y cuando se presenta en otro lado se le llama enfermedad de Payet extramamaria, que no son por las mismas células ductales, sino son células neoplásicas que se desarrollan en la epidermis. Ahorita les voy a enseñar imágenes. Ese es un carcinoma ductal in situ, lo mismo que les platiqué en la mañana. Por mamografía, siempre, o la mayoría de las veces, los carcinomas ductales in situ se sospechan en lesiones que tienen microcalcificaciones, que son todas estas imágenes pues radiodensas que se ven aquí, que el arpón atraviesa. Entonces el arpón atraviesa esta lesión, son microcalcificaciones, y acá observen cómo se ven estos nidos. Este es un nido, este es otro. Son varios nidos. Bueno, si nos extendemos a otros campos, debe de haber más, separados de 2 milímetros para llamarle
carcinoma ductal in situ. Y aparte de la proliferación clonal o de esta proliferación de células malignas, tenemos en el centro necrosis. Cuando la necrosis está en el centro de un nido o de una glándula, perdón, se le llama necrosis de tipo comedo. Entonces, este es el carcinoma ductal in situ tipo comedo o tipo comedo necrosis, porque dentro de la, pues sí, de la proliferación del conducto con células malignas hay necrosis, ¿ok? Entonces, este es el subtipo de carcinoma ductal in situ tipo comedosis. ¿Qué subtipo creen que sea? Perdón, doctora. ¿Cree que lo pueda repetir? Es que se Mande. cortó todo y no escuché nada. Sí, desde comedonecrosis, desde acá, Y nada más lo de comida, no de o desde necrosis, por acá. favor. Ah, ok. Este de aquí, esta imagen que vemos aquí, es Ay. una proliferación de nidos. Ahí, perdón. Estos nidos, hay proliferación, todos estos puntitos morados que ven aquí, que estoy señalando, es la proliferación de células malignas que están contenidas por la membrana basal. Y en el centro de estos conductos neoplásicos malignos hay necrosis, y siempre cuando hay necrosis adentro de un ducto o de una glándula, se le llama necrosis tipo comedo. Entonces, esta necrosis que está en el centro de los conductos neoplásicos de carcinoma ductal in situ se le llama necrosis tipo comedo. Entonces, esto que vemos aquí es un carcinoma ductal in situ tipo comedo o tipo comedo necrosis. Son sinónimos. Entonces, se le puede decir comedo o se le puede decir todo el nombre completo, comedo necrosis. Esto que vemos acá es un carcinoma ductal in situ, ¿de qué tipo? ¿Podría ser cribiforme? Este de aquí. Cribiforme, exacto. Entonces, ya nunca se les va a olvidar que esta imagen es cribiforme, la vean donde la vean. Cuando veamos próstata, vamos a ver que hay carcinomas acinares tipo cribiforme. Entonces, cribiforme es esta forma que hacen las glándulas que se unen unas con otras y parece como si fuera una coladera. De ahí viene el nombre cribiforme. Y este de aquí es un subtipo, pues, menos común, que es que las células, estas son las células, pues, epiteliales del conducto, que empiezan a proliferar y forman estas estructuras. ¿Qué les parece que sean estas estructuras que están aquí? ¿Cómo lo podrían llamar? ¿Qué forma tiene? Parecen micropapilas. Yo le No iba a son decir papilas verdaderas porque aviéntense a decir las cosas. Más vale que se equivoquen aquí. Estas son micropapilas. ¿Qué les falta para llamarse papilas? la parte como fibrosa. El tallo. El tallo fibrovascular. Siempre es una parte fibrosa y siempre es un vaso. Siempre tiene que tener un tallo fibrovascular. Si es solo un tallo fibroso, le llamamos pseudopapila. Si solo es un vaso, también debe ser un tallo compuesto por áreas de fibrosis y por un vaso sanguíneo. ¿Ok? Este es mucho menos común. Y pues el patrón sólido es como si viéramos, si no traje foto, es como si viéramos esta proliferación de células llenando todo el conducto. O sea, es como una lámina o como si fuera sólido, por eso se le llama. No hay necrosis, no hay áreas cribiformes, es como si fuera el nido completamente lleno de células malignas, ¿ok? Esta es la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es que observamos, este es epidermis, observen aquí la capa córnea y observen cómo en la capa basal, desde la capa basal empiezan a proliferar estas células medianas y grandes, todas estas que ven aquí, como claras, que tienen su citoplasma claro, todas estas son células malignas y empiezan a proliferar no solamente en la capa basal,
sino que se van extendiendo a porciones superficiales del epitelio, como esta, como esta, como esta. Y ahora, pues podemos ver que hay endermis porque desde aquí migran, más bien migran desde los ductos neoplásicos a la superficie de la piel. A un mayor aumento, vean cómo se ven estas células grandes, irregulares, con el núcleo evidente y con el citosplazma claro. Entonces, estas son las células malignas de la enfermedad de Payet. También, así como tenemos el carcinoma ductal in situ, tenemos el carcinoma lobulillar, que se origina de los lobulillos in situ, que es la proliferación de células dentro de los conductos y lobulillos que crecen con escasa cohesión entre ellas debido a la pérdida de adhesión de caderina, de E-caderina. Bueno, a veces lo describen como E-caderina o caderina E. ¿Para qué sirve la proteína caderina E? Es una proteína de unión celular, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa si se pierden estas células? Más bien, si se pierde esta proteína, pues ya no va a haber ADN entre las células. Entonces, esta proteína cuando se pierde, se forma el carcinoma lobulillar. Y ya sea que esté adentro de los lobulillos, las células malignas, pues le llamaremos in situ. Cuando rompe la membrana basal e infiltra el estroma alrededor, se le llama infiltrante. Estos carcinomas, si observamos esta imagen, pues prácticamente se puede ver como un lobulillo, pues hasta normal o con poquita hiperplasia, pero no se ve tanta atipia como el otro, o sea, pueden pasar desapercibidos. ¿Qué es lo que le hacemos en estos casos para diagnosticarlos? Si nosotros hacemos el anticuerpo para caderina E, las células que tienen adhesión van a ser positivas, pero estas células que están aquí alrededor son negativas. Entonces, en este caso, a diferencia de todo lo que hemos visto de inmunohistoquímica, recuerdan que las células que son positivas, pues ya sea resaltan o se tiñe el citoplasma o la membrana de color café, aquí vamos a buscar la negatividad de este marcador, porque si este marcador está negativo, quiere decir que no está la proteína. ¿Sí se entiende esto? Y si no está la proteína, entonces quiere decir que pues es un carcinoma con pérdida de proteína caderina, que sería el carcinoma lobulillar. ¿Sí se entendió esto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la proteína caderina está perdida en los carcinomas lobulillares, ya sea in situ o infiltrante o invasor. Esto es lo que les digo de los subtipos moleculares. Entonces, dependiendo las características moleculares y morfológicas, vamos a clasificar los carcinomas. Ahorita nos vamos a ir por las características moleculares. Tenemos 4 subtipos: luminal A, luminal B, HER positivo y triple negativo, que sería este. Los luminales, ambos, tienen receptores de estrógeno positivo, progesterona puede o no estar negativo, y HER2 siempre es negativo en luminal A y puede o no ser positivo en luminal B. Y el KI, este es el índice de proliferación, tiene que ser menor al 14% en los luminal A y mayor al 14% en luminal B. Después nos vamos a los subtipos HER2. Son negativos para receptor de estrógeno, negativo para receptor de progesterona, positivos para HER2 y tienen un índice de proliferación elevado, arriba del 14%. Y los triple negativos, como dice su nombre, son negativos para receptores de estrógeno, progesterona, HER2 y siempre, no solamente arriba del 14, tienen hasta un índice de proliferación del 90%. Entonces, estos, o sea, entre más avancemos en los subtipos, van a ser más agresivos y de peor pronóstico y menos diferenciados, o sea, poco diferenciados. Ahorita vamos a ver imágenes. ¿Sí quedó claro los subtipos moleculares? Sí, doctor. Muy bien. Estos son como los subtipos moleculares a que se asocian, por ejemplo, a qué histología, a qué grupos de pacientes,
cómo se dan las metástasis, cómo se dan las recaídas y cómo se da la respuesta a quimioterapia. Por ejemplo, los que son positivos para receptores de estrógeno y negativo para HER2, ¿qué tipo de grupo sería este? Positivo para receptores de estrógeno y negativo para HER2. ¿Luminal A? Luminal A, exacto, luminal A. Porque si es positivo para HER2 y positivo para receptor de estrógenos, será luminal B. Entonces, los luminales A son estos. Bueno, que sean positivos para receptor de estrógeno, bueno, más bien se dan en una frecuencia baja, o sea, son la mayoría. La mayoría de los carcinomas, lo bueno es que son luminales A, porque son carcinomas bien diferenciados y son carcinomas de mejor pronóstico. Dentro de este grupo tenemos a los lobulillares, a los tubulares, mucinosos, bien o moderadamente diferenciados. Y acá, los que tienen una proliferación alta son los lobulillares mal diferenciados. ¿En qué pacientes se presenta? Mujeres ancianas, en hombres, en cánceres identificados mediante la mamografía de cribado. Estos casos presentan la mayoría de las veces mutación de BRCA2 y como son las metástasis, invaden o infiltran hueso la mayoría de las veces, vísceras u órganos abdominales o encéfalo en menos del 10%. Los que tienen una proliferación alta infiltran hueso, más frecuentes que en vísceras, el 30%, o encéfalo. Las recaídas son tardías, ¿qué quiere decir? O sea, que estos casos, pues, incluso no pueden tener recaídas arriba de los 10 años y es posible que la supervivencia prolongada con metástasis. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tengan metástasis, tienen una buena, ¿cómo se puede decir? Un buen pronóstico de vida. En este caso es intermedia la recaída, o sea, puedo no tenerlas cuando tienen la proliferación alta y la respuesta a la completa quimioterapia es menos del 10% y aquí es aproximadamente el 10%. La quimioterapia se les da a pacientes principalmente que están en estos dos grupos, que son HER2 positivo o que son triples negativos. A estos grupos, bueno, el luminal A y metiendo aquí el luminal B, se les da terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque el tumor, sí, bien se da inhibición hormonal a estas pacientes, porque estas pacientes tienen las células positivas para los receptores de estrógeno y progesterona, entonces las glándulas malignas están produciendo estas hormonas. Entonces, si de alguna manera se trata de suprimir o de disminuir estas hormonas, las células malignas también van a reaccionar a esto y puede que lleguen a disminuir o se lleguen a atrofiar. Entonces, a las pacientes con carcinomas luminales A y B se les da esta terapia de supresión hormonal. Y en cambio, como en estos grupos, los que son HER2 positivos y triples negativos, pues no son positivos para receptores de estrógeno y progesterona, pues no vale la pena darles medicamento de supresión hormonal porque pues no va a haber hormonas a las que estemos atacando. Entonces, a estos pacientes se les da quimioterapia, ¿ok? Los que son positivos para HER2 o HER2, aproximadamente el 20%, algunos son apócrinos. Estos es lo que se dan en mujeres jóvenes, los que son pues de mayor grado o moderadamente o poco diferenciados, de raza no blanca, tienen mutación de P53 y pueden ser positivos para receptores de estrógenos. Perdón, este es el luminal B. Este es el luminal A, este es el luminal B, perdón. Entonces, los luminales B, que son positivos y negativos para receptores de estrógeno, se dan en mujeres jóvenes, de raza no blanca, portadores de mutación de P53, los que son positivos para receptores de estrógeno. Sus metástasis son frecuentes en hueso, en vísceras y encéfalo. Entonces, a diferencia del luminal A, donde pues las metástasis a encéfalo eran menores, aquí podemos ver un mayor índice de metástasis al sistema nervioso central. Las recaídas son
precoces, menos de 10 años, es infrecuente la supervivencia con metástasis. Entonces, ¿qué quiere decir? Es infrecuente la supervivencia con metástasis. Ajá, es poco frecuente que sobrevivan con metástasis. Entonces, es peor pronóstico. Son positivos para receptores de estrógeno en el 15% y la mayoría de las veces son negativos para estos receptores. Luego tenemos los que son negativos para receptores de estrógeno y HER2, que serían los triples negativos, que estos son los más agresivos. Estos, pues, es el menor porcentaje, el 15%, y aquí entran el subtipo medular, adenoideo quístico, secretor, metaplásico. El carcinoma metaplásico es característico porque es como si fuera un tumor mixto. Puede contener elementos mesenquimales, como un teratoma, ¿recuerdan? Que tenía elementos mesenquimales y epiteliales. En este caso, pues todos los carcinomas, estamos hablando de un carcinoma, entonces tiene que ser una neoplasia maligna epitelial, pero los carcinomas metaplásicos pueden tener elementos heterólogos, así se le llama, o mesenquimales, pero se siguen llamando carcinomas, porque este componente está en menor porcentaje que el componente epitelial. Estos tumores también se dan en mujeres jóvenes, tienen, portan la mutación de BRCA1, se dan en mujeres hispanas y afroamericanas. Sus metástasis son frecuentes en hueso, en el 40%, en vísceras y encéfalo. Habitualmente son precoces las recaídas y en menos de 5 años, ¿qué quiere decir? Que pues en poco tiempo se vuelven a presentar, o sea, recurren muy rápido. Y lo mismo, o sea, es muy poco probable de que estas pacientes sobrevivan con metástasis. Entonces, tiene una supervivencia muy corta o de pocos años. Y tiene una respuesta a quimioterapia pues alta. Entonces, a pesar de que son tumores malignos, responden muy bien a la quimioterapia. Ok, esto creo que ya se los había mencionado en el estudio de inmunistoquímica. Nosotros para valorar los receptores de estrógeno y progesterona, lo único que hacemos es ver si las células son positivas o negativas. Si está positivo el núcleo, es positivo. En el caso de los receptores de estrógeno, tienen que ser positivos más del 10%. Nosotros vemos más del 10% de células positivas, se considera positivo. Si vemos el 5% de células positivas, es negativo. En cambio, progesterona, aunque veamos una célula o pues, veamos un solo porcentaje o aunque sea un solo por ciento de positividad, se considera positivo. Para valorar el HER2 es algo pues muy específico. Hay un score o una puntuación que es esta. Imagínense que este es pues un estudio de inmunistoquímica para HER2 y tenemos estas 4 imágenes. En base a lo que nosotros veamos en el estudio de inmunistoquímica, le vamos a dar esta puntuación. Si nosotros vemos que todas las células son negativas, que no vemos ni siquiera, me voy a acercar aquí bastante, aquí, que no hay tinción ni en membrana en menos del 10% de las células, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vemos, sí, en menos del 10% negatividad, perdón, en más del 10, o sea, que las vemos 90% negativas. Eso le damos una puntuación de 0, así, se le pone 0, negativo. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos esto? Que vemos algunas membranas, estas son las membranas de las células, como manchaditas, como granular, como un puntilleo, pues ahí muy débil de las células en el citoplasma y en la membrana. Esto se le da una cruz, así se le pone en el reporte, una cruz negativo. Bueno, me voy tal vez a lo positivo para que vean cómo se tiene que ver. Las células que son positivas para HER2 se ven así como esta. Observen cómo la célula es como si la estuviéramos pintando con un plumón. La positividad se marca alrededor de las membranas, bueno, más bien en la membrana, y es una positividad intensa café. O sea, se refuerza la membrana de color café,
pero si fijan es toda la membrana, o sea, toda la membrana del más del 10% de las células se tiene que ver así, intensamente positiva. Me voy ahora acá. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos esto? Algunas células se están delimitando, pero no es tan intenso como esta la positividad. Entonces vemos aquí una, acá otra. Vemos que más del 10% de las células están como, uy, como dirán, entre azul y buenas noches, o sea, como que sí quiere delimitar toda la membrana, pero se ven débiles y tenemos duda. Estos casos se diagnostican como 2 cruces y se les pone indeterminado. ¿Qué pasa con estas mujeres? Donde nosotros no podemos definir donde no podemos clasificar adecuadamente si está o no positivo el HER2. Estas pacientes se mandan a hibridación in situ, que es esto de acá. Cuando es un HER2, 2 cruces o indeterminado, se manda a FISH. ¿Y qué es lo que se hace en el FISH? Se utiliza una sonda, ya hemos hablado de pues de la biología, de la patología molecular, se utiliza una sonda y esa sonda va a tratar de identificar si hay positividad para este anticuerpo. Si hay positividad para este anticuerpo, se va a expresar, o sea, se va a expresar la mutación del gen, en este caso es el gen MYC, se va a amplificar, o sea, se amplifica. Este es cuando no está mutado, se ven muy pocos puntitos, pero cuando está amplificado se ve esto. Entonces, ya con esto nosotros podemos decir, bueno, sí tiene la positividad para HER2. Entonces, nosotros vemos esto en el estudio de inmunistoquímica y estas pacientes inmediatamente se mandan a ver si tiene amplificación o no del gen. ¿Y qué pasa cuando nosotros pues vemos esto? Inmediatamente lo diagnosticamos como positivo y le ponemos 3 UCs positivo, ¿ok? Entonces, esta es la forma de diagnosticar el HER2 en resecciones. Las biopsias es nuestro tema de tinción en las células malignas, le ponemos un 0. Cuando vemos pues que hay sí, que siendo algunas células, pero recuerden que se tiene que ver bien delimitada la membrana. Esto es una cruz y es negativo, o sea, no tenemos duda. No vemos el contorno de la célula. Esto pues sería un 2 cruces indeterminado, porque observen cómo aquí se ven unas positivas, pero acá veo otras negativas, muy débil. Acá veo una, pero no está completamente delimitando la célula. Entonces, esto es un HER2 indeterminado que se manda a FISH. Y esto indudablemente es un HER2 3 cruces positivo. Observen cómo todas células están bien delimitadas o resalta la membrana de color café. ¿Sí? ¿Sí se entendió cómo interpretamos el estudio de HER2? Muy bien. Esto es lo mismo exacto que les decía. En caso de negativo, se puede complementar. O sea, si nosotros vemos esto en el estudio de inmunistoquímica, pues prácticamente no es necesario hacer estudios moleculares, porque ya no estamos viendo ninguna positividad. Pero en estos casos donde son intensamente positiva la membrana de las células, pues debe de estar amplificado el gen aquí. Como se observan todos estos puntitos rosas, es que se está expresando o amplificando el gen, que nosotros lo vemos en el corte histológico así, la membrana de las células malignas bien delimitada o resaltando de color café. Estos son diversos tipos de carcinomas y los más comunes. Bueno, este de arriba es el más común. Por imagen es lo que les decía. La mayoría de los carcinomas los vamos a ver como lesiones mal delimitadas o espiculadas o radiales, así como si fuera una estrella, por mamografía o por imagen. Por estudio macroscópico se ven así lesiones de color blanco, mal delimitadas, y a nivel microscópico las vemos así. Observen cómo son glándulas irregulares que alternan con este estroma fibroso o desmoplásico. Y vean cómo algunas glándulas pues están fusionando
formando estructuras cribiformes. Entonces, forman estructuras cribiformes, hay atipia y pues mitosis de seguro. Hay un tipo de carcinoma en específico, es el carcinoma medular. Este carcinoma por imagen se ve así. Es un tumor bien delimitado. Un tumor bien delimitado prácticamente son tumores pequeños en mujeres jóvenes que macroscópicamente se observan así. Un tumor bien delimitado que por histología vean qué feo se ve. Vean el tamaño de las células, o sea, son células gigantes con el núcleo grande, irregular, con abundante citoplasma. Vean cómo todos los núcleos son diversos. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? ¿Mitosis? Esta es una mitosis atípica. Hay mitosis típicas, que es cuando las células pues se dividen de forma natural. Pero cuando vemos estas mitosis irregulares como pues de estrellitas, estas son mitosis atípicas. Y aparte de las células malignas de las mitosis, vemos pues cuerpos apoptósicos y vemos un infiltrado inflamatorio de linfocitos. Este carcinoma es común por esas cosas, por ser un tumor bien delimitado en mujeres jóvenes, aquí vemos lo mismo, un nódulo bien delimitado, y por ver a nivel histológico células con mucho pleomorfismo, con mucha atipia y que alternan con infiltrado inflamatorio crónico, principalmente linfocitos y células plasmáticas. Tenemos otro tema que es este, que también por imagen se ve, pues es un carcinoma espiculado o radial. El macroscópico, observen cómo es una lesión mal delimitada. Aquí cómo se ven las células malignas y tienen usina. Esto que se ve aquí son, este sería un carcinoma, pero el común es este, es el carcinoma dural. Ahora, en la mama, aparte de clasificarlo de forma molecular, por lo que ya vimos de los receptores de estrógeno, de HER2 y de KI, tenemos que clasificarlo por la morfología. Hay tres criterios que nosotros usamos para clasificar un carcinoma de mama. Apréndanselos. El primero es la formación de túbulos o glándulas. ¿Qué tantos túbulos y glándulas se está formando? Y en los tres apartados son tres categorías. En esta primera categoría de formación de túbulos, le vamos a dar un punto cuando esté formando más del 75% de glándulas. Le vamos a dar un punto cuando la mayoría sean glándulas. Le vamos a dar 2 puntos cuando sean del 75 al 15%. O sea, cuando el 15 al 75% de la neoplasia esté formando glándulas, le vamos a dar 2 puntos. Y le vamos a dar 3 puntos cuando en menos del 15% haya glándulas. ¿Qué quiere decir? Que pues, la mayoría de las células van a ser nidos o células sueltas y muy poquito porcentaje van a ser glándulas. La segunda categoría vamos a nosotros a dársela a los núcleos. ¿Qué tanto pleomorfismo o qué tanta atipia tienen los núcleos? Y igual, son 3 puntos. Le vamos a dar un punto cuando los núcleos sean pequeños, uniformes, regulares, que prácticamente se parezcan a un linfocito. 2 puntos le vamos a dar cuando este núcleo aumente al doble. ¿Qué quiere decir? Que sean núcleos que aumenten un poquito de tamaño. Principalmente es el tamaño, que crezcan al doble o al triple que un núcleo normal. Y le vamos a dar 3 puntos cuando sean núcleos pleomórficos, anaplásicos, muy irregulares. Esa es la categoría 2, en base a la atipia nuclear. Y la categoría 3 se la vamos a dar por el número de mitosis. En todas las biopsias y tumores de mama siempre tenemos que contar las mitosis. Y son 3 categorías también.
Le vamos a dar un punto cuando haya menos de 5 mitosis. Le vamos a dar 2 puntos cuando haya de 5 a 15 mitosis y le vamos a dar 3 puntos cuando haya más de 15 mitosis. Ahora, ¿cómo vamos a contar las mitosis? Por ejemplo, si es un tumor que mide 5 centímetros, o sea, imagínense un tumor enorme, no voy a contar, o sea, no me la voy a pasar toda la vida contando mitosis. Las mitosis se cuentan en 10 campos de alto poder a 40X. Entonces, hay diversos, pues, aumentos del microscopio. Ya se los había enseñado cuando hicimos la práctica. Bueno, ahorita se los puedo enseñar en el microscopio. Hay un aumento de 10, bueno, perdón, de 5, de 10, de 20 y de 40. El aumento de 5, agréguenle 2 ceros. Estamos aumentando a 500 veces lo que estamos viendo. El de 10 a 1000, el de 20 a 2000 y el de 40 a 4000. 40,000. Esos son los aumentos. Entonces, nosotros vamos a contar en un campo de mayor aumento o de 40X, 10 campos. O sea, vamos a estar en un campo. ¿Cuántas mitosis veo aquí? No, pues una. Me voy a otro campo. ¿Cuántas veo acá? 2. ¿Cuántas veo acá? 3. Puede que en un campo vea 10 mitosis o puede que en un campo no vea ninguna. Entonces, yo voy a contar las mitosis en 10 campos de alto aumento o a 40X. Una vez que yo sume mis mitosis, pues ya hago mi tablita y veo, no, pues obtuve 10 mitosis. Le voy a dar 2 puntos en la categoría de mitosis. Entonces, en base a esos criterios, vamos a clasificar estos tres. Estos tres que ven aquí, o sea, vamos a clasificarlos en bien, moderadamente y poco diferenciado. Los carcinomas bien diferenciados son los que tienen un puntaje de 3 a 5. De 3 a 5, los que hayan sumado de 3 a 5 puntos son los bien diferenciados. Los que hayan sumado de 6 y 7 puntos son moderadamente diferenciados o grado 2. Y los que hayan sumado de 8 a 9 puntos son los poco diferenciados. Entonces, en imagen, en términos prácticos, los grado 1 o los bien diferenciados, pues son carcinomas o tumores que se van a parecer a una mama normal, que van a formar muchos ductos, que sus células se van a ver uniformes, se van a ver pequeñitas y que no van a tener mitosis. Los moderadamente diferenciados o grado 2 son carcinomas que van a tener glándulas del 15 al 75%, pero que sus núcleos pues van a estar un poquito aumentados de tamaño, pero no todos, y que van a tener un aumento de las mitosis, pero no van a sobrepasar las 15 mitosis. Y los grado 3 o los pobremente diferenciados van a ser los tumores que prácticamente no formen glándulas, que son estos que se observan son nidosólidos y que tienen mucha atipia nuclear. Ven cómo tienen sus núcleos grandes, con nucleolo prominente, mucha atipia y muchas mitosis. ¿Ok? Son tumores que tienen más de 15 mitosis. Entonces, el grado de diferenciación, ya dijimos, se lo vamos a dar por la formación de glándulas o túbulos, por la atipia nuclear y por las mitosis. ¿Está claro? Yo sé que fue mucha información de la clasificación de la mama, pero es importante que la conozcan porque es el carcinoma más común en las mujeres. Y cuando ustedes vean un reporte y que diga, aparte, esta clasificación de grados se le llama SBR, así se abrevia. Entonces, cuando vean un reporte de carcinoma de mama, por una suma de SBR de 9, pues ya inmediatamente van a pensar es un tumor poco diferenciado porque tiene mucha atipia, no forma ductos y tiene muchas mitosis. ¿Ok? A mí nada más me quedó una duda. En el Sí. punto número 1 en la clasificación que mencionan sobre la formación de túbulos o glándulas, mencionaban el segundo grado donde se le da 2 puntos, que era del 15 al 75% de glándulas, o sea, que los esté formando o que haya glándulas. Exacto. O sea, que haya glándulas. O sea, el tumor va a formar glándulas como aquí. O sea, si tú ves en todo el tumor, aquí sí tenemos que ver la mayoría del tumor.
Bueno, el tumor se puede decir que se incluye en 3 o 4 laminillas. O sea, son cortes representativos. No vamos a meter un tumor, por ejemplo, de 20 centímetros. Nos vamos a llevar todas las laminillas. Se meten siempre muestras representativas. Si tú ves estas 4 laminillas y tú ves, oye, pues en todas mis laminillas o en todo mi tumor, el 70% o el 50% está formando glándulas como aquí. Estas son glándulas, 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 aunque haya estructuras cribiformes, pero que aún veas, pues sí, formaciones glandulares que tengan su luz en el centro. O sea, el carcinoma va a producir estas glándulas. Entonces, tú vas a identificar que son células malignas, porque las células benignas, les digo, el grado 1 se puede confundir con glándulas benignas, pero tú una vez que hiciste tu estudio de inmunohistoquímica y viste que había pérdida de células mioepiteliales, ya diagnosticaste un carcinoma, ahora sí le voy a dar su grado. La mayoría son glándulas, le voy a poner un punto en el apartado de formación de túbulos o glándulas. O sea, decir túbulos o glándulas es lo mismo. ¿Sí? Ok. O sea, entre menos glándulas, más puntos, y es porque está menos diferenciado. Exacto. Entre más puntaje tenga tu tumor, va a ser poco diferenciado, o sea, se va a parecer menos a una mama. Y entre más se parezca, lo que ya hemos dicho, o sea, entre mejor diferenciado es porque se parece más a la mama. Entonces, porque va a formar glándulas o va a formar túbulos. Entonces, entre menos puntaje, va a ser bien diferenciado porque se va a parecer más a la mama porque está formando glándulas, porque sus núcleos son pequeñitos, no tienen tantas irregularidades y no tienen tantas mitosis. Entonces, aquí en el caso de la mama, entre menos sea el puntaje, mejor para la paciente. Ok, muy bien. Gracias. ¿Otra duda? ¿Vamos bien? Ok, tipos especiales de carcinoma invasor. Tenemos el carcinoma lobulilla, que es este que les platicaba, que la mayoría de los casos muestran pérdida de la expresión del gen CDH1, que este gen codifica la E-caderina, que es esta proteína la que hace pues la cohesión celular. Tenemos el carcinoma medular, que es este que les mostré, que es de pronóstico bueno comparado con los carcinomas poco diferenciados. Estos tumores tienen infiltrado inflamatorio crónico de tipo linfoplasmocitario que se ha asociado con una supervivencia alta y mayor respuesta a quimioterapia. Y tenemos el carcinoma micropapilar. Este carcinoma tiene un patrón de crecimiento característico independiente del anclaje. Ahorita les voy a enseñar, que es como si formaran unas micropapilas, carecen de cohesión con el estroma. Ok, aquí está. Estos son pues los tumores más comunes. Tenemos el carcinoma lobulillar. Dijimos que se llamaba lobulillar porque carece de cohesión. Observen cómo se ven las células separadas. El carcinoma lobulillar de entrada se clasifica automáticamente con 3 puntos en el apartado de glándulas. ¿Por qué? Porque no forma glándulas, porque no hay cohesión entre las células. Entonces, inmediatamente le vamos a dar 3 puntos, porque no vamos a ver ni glándulas ni túbulos. Le vamos a dar un grado 2, porque si observan, no son núcleos pequeños, no son núcleos que estén pues prácticamente normales, están aumentados de tamaño y pues la mitosis ya va a depender de cada tumor. Entonces, este es el carcinoma lobulillar, que se observa así, son células pues grandes que tienen su citoplasma un poco vacuolado y que se van a agrupar así como en fila, se les llama en fila india. O sea, las células se van a disponer así, en fila. Este de acá, el mucinoso exacto. Este de acá es el mismo que les presenté hace rato, que son células o grupos o nidos de células que alternan con este estroma, pues parece edematoso, pero realmente es mucina. Es un carcinoma mucinoso. Este carcinoma es muy común en pacientes jóvenes, el carcinoma mucinoso. Este de acá es el tubular. Como le dice su nombre, forma túbulos, a diferencia de las glándulas, que las glándulas, pues las que normalmente vemos en el carcinoma ductal, se ven así como este. Los túbulos es como si nosotros estiráramos una glándula o viéramos un túbulo, se ve una estructura alargada. Este de acá
es un carcinoma papilar o micropapilar. Aquí está el fibrovascular rodeado de las células y en esta retracción del estroma. Pero para como papilar tiene que tener esto que habíamos dicho, un tallo fibrovascular. Es el carcinoma apócrino. Recuerden que les había dicho que la categoría o la variante apócrina es cuando las células se ven grandes con aumento del citoplasma eosinófilo y tienen su núcleo pues grande con el nucleolo prominente, pero son células grandes con mucho citoplasma. El carcinoma micropapilar se va a parecer mucho al papilar, pero el papilar debe tener su tallo fibrovascular. Observen cómo aquí hay trocitos por los vasos, aunque sea una papila pequeñita, pero mientras tenga en el centro su tallo con su estroma o bueno, su tejido fibrovascular, se va a llamar papila. Esta es un carcinoma micropapilar porque forma micropapilas, o sea, parecen papilas porque son estos nidos separados del estroma. Este carcinoma micropapilar en la mama es muy agresivo. ¿Qué quiere decir? Que da metástasis tempranas, que tiene un tamaño grande, que a veces es triple negativo. Entonces, el simple hecho de ser carcinoma micropapilar le confiere peor pronóstico. Este es el carcinoma medular que les decía, que a pesar de que se ve pues muy atípico o muy feo, o sea, las células se ven grandes, se ven irregulares, inmediatamente esto lo clasificamos como un grado o poco diferenciado. ¿Por qué? Porque no forma túbulos, no forma glándulas, tiene las células grandes, pleomórficas, indiferenciadas y la mayoría tienen muchísimas mitosis, si no es que 10. Pero ya con eso sería un grado, o sea, hacer una suma de 8, que automáticamente es de peor pronóstico, o poco diferenciado, perdón. Y este carcinoma secretor se le llama así secretor porque las glándulas pues secretan este material pues eosinófilo, de color rosa. Este carcinoma secretor es muy común en mujeres jóvenes. Cuando venga un preexamen, ¿cuál es el tumor o el carcinoma más común de mujeres jóvenes? Es el carcinoma secretor, que es de buen pronóstico. El carcinoma mucinoso también es común en mujeres jóvenes, pero es de peor pronóstico. Y en cambio el secretor es común en mujeres jóvenes, pero este es de mejor pronóstico. ¿Sí? Muchachos, es que la doctora Blanca, la coordinadora, no me había contestado de sus calificaciones y ya me está diciendo que ya la suba al sistema Argos, pero no me había contestado. O sea, quería nada más que me autorizara si ya estaba listo, entonces prácticamente me está pues presionando ya para que tenga sus calificaciones. Nos queda prácticamente ya nada de mama. Mañana terminamos obviamente definitivamente mama y empezamos con el aparato urogenital, que lo vamos a terminar la próxima semana con todo lo del sistema gastrointestinal, que bueno, en lo personal me gusta mucho, la patología gastrointestinal. Les va a gustar, tengo muchísimo material de biopsias y de todo. Y incluso mañana, lo que quiero hacer es una práctica. Bueno, mañana, pues en teoría tienen su práctica, entonces ahí les va. Vamos a terminar mama. En la primera hora vamos a empezar con patología urogenital y la segunda hora va a ser práctica. ¿Cómo voy a hacer esta práctica? Les voy a mostrar solo imágenes de tumores, de lesiones, de cosas que ya hemos visto. Pues del tercer parcial, que sería de patología de mama, de genital femenino y de sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar solo imágenes. Por ejemplo, les voy a poner mujer de tantos años con este tumor. Y ustedes van a anotar de qué es. Y si nos da tiempo al final, vemos las respuestas. No es como un examen, o sea, su asistencia se las voy a contar como la práctica, pero para que repasen lo que hemos visto, facilito, se los voy a dejar facilito. Pero traten de repasar sistema nervioso central y patología del aparato genital femenino, que ya les subí ambas presentaciones al Drive.
¿Dudas, muchachos? No, Sí, doctora. Ah, perdón. las clases. Ah, no, es que estoy viendo la pregunta de Enya y le estoy contestando. Sí, si no, mira, mañana les voy a mostrar, les dije que les quedó pendiente de enseñarles un carcinoma secretor del endometrio. También tenía otra imagen que ya tengo para enseñarles y les voy a mostrar una tablita de la clasificación de los carcinomas de mama para que pues prácticamente la vean. Ahorita se las explique, pero mañana se las voy a presentar para que la recuerden. Entonces aquí déjenme le pongo una nueva diapositiva, nada más para acordarme. ¿Saben? Entonces mañana hacemos eso, ¿qué les parece?